Y bien, queridos amigos de Misterios del Hombre, entonces retornamos a esta segunda parte y final ya de este espacio, de este programa, que ustedes seguramente sintonizan todos los jueves o los domingos, cuando se repite nuevamente Misterios del Hombre. Para aquellos amigos que no alcanzan a escucharlo, pues aquí estamos nosotros con una diversidad de temas muy, pero muy interesantes. Esta vez hemos invitado a uno de nuestros colaboradores también del programa, que siempre él tiene algo, sí. Patricio Araya nos acompaña, estudioso, investigador. Así que le saludamos a Patricio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto de saludarte nuevamente, estar de nuevo en este magnífico programa que trata de develar los misterios del hombre. Y también saludamos a nuestro querido Ricardo, pues Ricardo Kimber para los amigos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Carlos, me encuentro muy bien y feliz de estar nuevamente en este programa para un tema tan interesante como el que nos va a hablar hoy día el amigo Patricio. Y que tiene que ver con el Tao Te Ching. Vamos a entablar una conversación aquí en Misterios del Hombre y por supuesto que vamos a conocer estas culturas, estas formas de vida prácticamente, que son muy distintas a lo que vivimos nosotros aquí en este lado de América del Sur. Así que vamos de inmediato, Patricio, a hacerle la primera pregunta, y si hay algo por ahí le interrumpimos nomás o usted... ¿Ah? ¿Sí? Ya, perfecto. Le vamos a interrumpir entonces. Vamos a ver, Ricardo, que nosotros vamos a hacer los preguntones acá, a ver si acaso logramos entender también y comprender lo que nos va a hablar entonces Patricio. ¿Quién fue Lao Tse? ¿Quién fue Lao Tse? Bueno, siguiendo con estas charlas acerca de los grandes personajes antiguos de la historia y que hay mucho misterio y magia alrededor de ellos, hoy voy a hablarles de uno que se llama Lao Tse. Lao Tse fue un anciano del país de China que creó un libro que se llama el Tao Te Ching y sentó las bases para la fundación de una filosofía muy, muy milenaria en China que se llama el taoísmo. Lao Tse, como todo gran personaje, con el transcurso del tiempo, se mitificó mucho su imagen y hay muchas leyendas maravillosas alrededor de él, parte del mito. Bueno, como al igual que otros grandes maestros, su mamá era una doncella virgen y que, producto de una luz que se engendró en su cuerpo, luego nació, producto de esta concepción divina, este niño Lao Tse. Él nació ya con apariencia de viejo. Eso suscitó terror entre las otras personas y lo querían matar, pero luego lo protegieron y fue resguardado. También pareció mucho a lo que fue otras historias de otros maestros. Y bueno, el transcurso del tiempo, ya volviendo a la parte más no tanto mítica, él comenzó a trabajar como archivero en el Imperio Chino antiguo. Trabajaba como un burócrata, por decirlo de alguna manera, escribano, pero luego de tanta corrupción, él se aburrió y dejó ese trabajo y decidió irse de China. Bueno, cuando Lao Tse se dirigió hacia las fronteras de China para abandonar el país, se hizo de un discípulo en las fronteras que lo llegó a querer mucho, fue su maestro. Entonces este discípulo le dijo: maestro, ¿por qué tú no escribes con tu sabiduría un libro que me dejes acá para tener un libro escrito por ti con toda tu sabiduría? Él accede y escribió un libro que es pequeño, no es un libro extenso, y se llama el Tao Te Ching. Tao Te Ching significa el camino de la virtud. Es un libro de algunos aforismos, lenguaje poético un tanto enigmático. A raíz de ese libro, a partir de ese libro, se creó una filosofía
que se masificó en toda la China antigua, que se llamaba el taoísmo. Ahora bien, con respecto a esta historia que nos estás contando tú, esto me imagino yo que esta filosofía china se fue expandiendo en la región y al resto del mundo, o se quedó en ese lugar nomás. Cuéntame. Esta religión es de la más antigua que se conoce en China. Incluso el libro del Tao Te Ching es el libro más antiguo del cual existe registro en la humanidad, el registro comprobado. Esta religión, como todo lo chino prácticamente, existe solo en China. Bueno, ahora con la masificación de Internet y además del libro Tao Te Ching, que se vende en todas las ferias del libro, en todo el mundo, de fácil acceso, debe ser récord de venta. Yo creo que ya muchas personas ya se están sumando a esta religión. Pero durante milenios esta religión fue solamente de los chinos, porque el Tao Te Ching, el taoísmo, comenzó en la parte agrícola de China. Esta es una religión de los campesinos de China. Entonces está ligado a la poesía, a la magia, al arte. Luego en China, cuando se creó un imperio, surgió otra corriente filosófica que se llama el confucianismo, que luego yo creo que lo vamos a hablar en otro tema, y se volvió antagónico con el taoísmo porque el confucianismo es más orientado a la ciudad, a comportarse bien en la ciudad, a los burócratas, y el taoísmo siempre fue una religión mística, apegada a la naturaleza, y durante mucho tiempo perteneció solo a China, la China milenaria. Luego en China, en el siglo I después de Cristo, llegó el budismo. El budismo que hasta el día de hoy tiene muchos adeptos en China. El budismo es muy parecido al taoísmo. De hecho, por eso el budismo en China tuvo mucho fácil difusión, porque el taoísmo allanó las bases del budismo. Y posteriormente, con el tiempo, como todas las cosas, cuando el hombre está de por medio, surge una rivalidad entre el budismo y el taoísmo. Solamente por una cosa como quién fue el primero. Los defensores del budismo decían que Lao Tse fue discípulo de Buda, que Lao Tse fue a la India y luego que allá conoció a Buda, y luego él regresó a China y creó el taoísmo, pero los adeptos de Lao Tse dicen que fue al revés, porque Buda fue discípulo de Lao Tse. Son cosas humanas, como farándula mística, por decirlo de alguna manera. Si tuvieras que, o tuviésemos que hacer comparaciones entre una religión y otra, ¿cuál es la más parecida a esta que se creó con el Lao Tse? El budismo. El budismo es lo más parecido al taoísmo. ¿Por qué razón? Dame razones. Por ejemplo, la verdad es que ideas budistas tales como la de la compasión cósmica, la extinción del deseo, la inutilidad de la acción, tiene cierta correspondencia con las doctrinas taoístas. Ambos creen en el respeto hacia la naturaleza, hacia la extinción del deseo. Entonces comparten esos pensamientos en común con el taoísmo. Ok. Bueno, ahora entonces vayamos con el Ricardo. Ricardo, tú le hacías una consulta referente a algo interesante. Sí, efectivamente. ¿Qué es realmente el taoísmo? ¿Desde cuándo aparece el taoísmo? ¿Es antes de la era cristiana o después? ¿Y cuál es la filosofía y la religión en sí del taoísmo? El taoísmo va ligado a Lao Tse, que fue el que escribió el libro El Tao Te Ching y el que se dice es el que fundó las bases de esta religión. Lao Tse nació aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. Por ende, el taoísmo es de esa fecha, el siglo IV antes de Cristo. El taoísmo debe comprenderse como un naturalismo, pues en él el hombre y la divinidad son concebidos a imagen y semejanza de la naturaleza. Es mística en cuanto no pretende otra cosa sino
reconducir al hombre y a todos los seres hacia la identificación con su principio, el Tao. El taoísmo habla de una energía creadora que fue la fuente de donde surgió el universo, la madre de todas las cosas. Y Tao es el nombre que se le da a esta energía. Tao vendría a ser el equivalente a Dios en otras religiones, al absoluto, como lo vimos en el hermetismo, al todo. El Tao vendría a corresponder a esta energía creadora, que tiene una particularidad, que el taoísmo te habla de un Dios inmanifestado y de un Dios manifestado, que son lo mismo. Es decir, antes de Dios manifestado estaba el Dios inmanifestado, que es la fuente original de donde surge todo. Cuando surgió el Dios manifestado, comenzó la creación del universo y de todas las cosas. Por ende, cuando las cosas desaparecen, de alguna manera volvemos a la fuente original, que es al Dios inmanifestado. Estamos acá en el programa Misterios del Hombre, aquí en Radio Comunicativa de Ovalle. Estamos conociendo estas filosofías del Tao Te Ching, como el Lao Tse, y ahora estamos con el taoísmo. De todas maneras, si alguien quisiera, por ejemplo, hacernos alguna consulta, preguntarle a Patricio, que él es el entendido en la materia, prácticamente nosotros somos discípulos con Ricardo nada más, estamos aquí para hacerle algunas preguntas también, cosas que nosotros no conocemos y no nos quedan muy claro, pero también a lo mejor ustedes, amigos auditores, quieren consultar, pueden hacernos llamando o más bien escribiendo un mensaje de texto al WhatsApp más 569 7408 7054, más 569 7408 7054, muy fácil. O la línea telefónica directa de nuestra emisora y del programa es 628090. Ustedes le anteponen el 532-628090. Es la forma de comunicarse con nosotros, con este programa, con nuestros panelistas. En este caso, Patricio Araya. Él nos ha traído en esta oportunidad esto que es bueno conocerlo, porque muchos de ustedes o nosotros mismos pensábamos que no existían este tipo de... Son prácticamente religiones que han nacido en el seno del mundo de las chinas, de los chinos, como decimos nosotros, ¿no? Ahora, yo quisiera también preguntarle a Patricio, que esto del taoísmo, me gustaría saber qué tipo de civilizaciones o personas fueron las que comenzaron con la práctica de esta filosofía, donde se practica más en la actualidad. Eso también sería bueno que tú, a ver si nos puedes responder a esta inquietud. El taoísmo comenzó en la China rural, que en esos tiempos antiguos era lo que más había en realidad. Entonces era como una tradición campesina, dichos, refranes, una visión sobre el cosmos, sobre el universo, que es increíble lo evolucionado que eran para su época, porque las concepciones que son más apegadas a la ciencia quizá en sentido lógico, como que ellos ya la tenían en los albores de su civilización. Creían en la reencarnación, en la madre del universo. Eso diferencia bastante el taoísmo de otras religiones, que su concepción es femenina, de que existe la madre del universo y es como la fuente principal de donde todo surge. Y tiene cierta correspondencia con las primeras civilizaciones. Si nos fijamos en los libros, los textos de historia, cuando las primeras obras que crearon los primeros humanos eran Venus, que Venus se le llamaba a una estatuilla de mujer, forma de mujer, pero con senos muy grandes, caderas muy anchas, porque eso simbolizaba la fertilidad. Entonces, eso quiere decir que las primeras civilizaciones, los primeros humanos, tenían una concepción de Dios de una mujer. Y eso era más o menos en la China primaria, se inició los campesinos con ese concepto del taoísmo. En este libro, el Tao Te Ching,
que el Tao Te Ching significa ante todo el camino o sendero que sigue el universo. Se diría que el Tao es a la vez causa formal y causa eficiente interna del todo. Como el Tao es anterior a todos los elementos y como estos de él provienen, aparece también como aquello de lo cual o con lo cual todas las cosas se hacen. Esto es un poco complicado, pero el libro El Tao Te Ching o de la filosofía taoísta es muy enigmática y se maneja con varios aforismos. Ya estamos en el año 2022, el taoísmo ya tiene prácticamente más de 2000 años. ¿Qué enseñanza nos puede dejar actualmente el taoísmo, a pesar de que han pasado miles de años que está en la faz de la Tierra? La enseñanza que tratan de dejar todas las religiones, al fin de cuentas, que es volverte más humilde y no ser tan materialista, sino más bien tener un desarrollo espiritual importante, tener paz en tu corazón, paz en el alma, liberarte de las aflicciones, en el fondo todo lo que buscan las religiones. De hecho, así como una cosa personal, me he dado cuenta que todas las religiones surgen como de una religión principal. Todas tienen esos visos de una sabiduría que fue primaria. Y creo que el taoísmo, el cristianismo, hacen referencia a esa sabiduría. En el taoísmo, por ejemplo, ellos parten de la premisa de que el ser humano es en estado natural muy bueno y que al ser humano lo corrompe la sociedad misma. Por eso el taoísmo es una religión anarquista, se le dice, porque no cree en nada hecho por los humanos, que dice que eso envilece al ser humano. Algunas frases del Tao Te Ching dice: cuando nace lo bueno, a la vez nace lo malo, porque lo bueno tiene que compararse con algo. Si no existe lo bueno, no existe lo malo, y si no existe lo malo, no existe lo bueno. También dice, cuando nace lo bello o surge el concepto de bello, inmediatamente nace el concepto de feo, porque tú tienes que comparar, si tú dices que algo es bello es porque algo es feo, ¿no? Esta otra cosa, aparte del taoísmo, que te dice que cuando el Dios manifestado creó lo manifestado y creó lo primero, lo opuesto. El día, la noche, el frío, el calor. Porque al crear uno, se crea el otro automáticamente. Y cuando nace lo feo, tiene que nacer lo bonito, porque claro, se tiene que comparar con algo. El Tao, una de las acciones, frases que te dice es que tú tienes que llegar a ser fluir solamente, ser como la naturaleza. La flor nace y luego se vuelve hermosa, pero ella surgió naturalmente, así no compitió con nada, era lo que ella llevaba adentro. Entonces el taoísmo dice que el ser humano tiene adentro la belleza, solamente tiene que dejarla fluir. Lo que pasa es que el ser humano se pierde en cosas que le enseñan y empieza la competición, empieza la ambición, la codicia, y eso lo separa de su cauce natural, que es como la virtud, la belleza, la bondad. El taoísmo te llama a fluir con el universo. Y eso, para terminar el tema, hay unas frases que a mí me hacen acordar en la Biblia que he leído. Jesús decía: no te preocupes en qué vas a comer mañana o en cómo te vas a vestir. Mira las flores del campo o mira los pajaritos, ellos se visten hermosos. El hombre busca el camino, busca a Dios, y todas las demás cosas se te van a dar por añadidura. En el fondo te está diciendo lo mismo que dice el taoísmo: fluir. Claro. Ama y haz lo que quieras, que la dijo San Pablo, me parece. El hacer no haciendo nada. O sea, aquí estas filosofías, en definitiva, todas ellas, por lo que tú estás aquí comentando, aquí en Misterio del Hombre, se alejan de los egos, porque muchas personas nos damos cuenta, y incluso a uno mismo a lo mejor de repente se olvida de aquello que debemos practicar, y nos vamos cada vez nos vamos alejando porque estamos concentrados en ser superiores al otro. El ego, siempre estar así como que estar ahí siendo como creyéndose ser superiores.
Sí, no como que corresponde. el taoísmo o estas religiones que hemos hablado te trata de hacer consciente que existe como un ego superior, que nosotros los egos individuales están supeditados a ese ego superior. En el fondo, estar consciente de ese ego superior te hace más humilde, porque si nos ponemos a pensar, nada en realidad nos pertenece a nosotros mismos, nada, porque la inteligencia nos fue dado desde afuera, el cuerpo mismo nos fue dado desde afuera. Entonces todo lo que hagamos en realidad no nos pertenece. Yo no puedo decir yo soy el más inteligente porque yo me creé así inteligente, yo me hice el cerebro, me puse neurona acá, entonces yo le gano todo. No, no puede decir porque ya que es más inteligente, la naturaleza le dio esa inteligencia o ese cuerpo. Entonces el hacerte consciente es en realidad yo estoy fluyendo con algo, no es que yo lo haga, es simplemente que alguien lo puso Superior. ahí. Entonces, Ricardo, pensar de esa manera es bastante, te pacifica bastante porque te da la esperanza de que tú estás fluyendo en una corriente del universo y luego cuando tu cuerpo se desintegre, luego tú vuelves a esa fuente, pues como al río original. Tú estás fluyendo nomás con el universo. Bueno, el taoísmo, al parecer, por lo que yo entiendo, tiene una relación entre los seres humanos para que sean más humanitarios, para que sean más sensibles, más nobles, y también tiene una relación con la naturaleza. ¿Es algo así? Claro, poniéndolo en términos bien intelectuales y materiales es así, pero el taoísmo hay que sentirlo, es como algo natural sentirte que nace. parte de la naturaleza, no como tenerlo Ah, como un concepto definido, porque tú al querer definir algo siempre es para tenerlo como bajo control y te lo puedes recitar de memoria como tú te memorizas algo, la naturaleza y todo eso, pero no, esto es, claro, te llama a sentirte conectado con una energía superior y que ahí surja una humildad que te haga ser mejor persona. bien amigos, bueno, estamos llegando prácticamente, sí, al final ya de este espacio que hemos dedicado a escuchar, ¿no es cierto?, a Patricio Araya, que nos ha traído este bonito tema, que si nos concentramos bien, vamos a ir de a poco entendiéndolo, porque muchos de ustedes, la gran mayoría que vemos acá en esta parte de América, de Occidente, conocemos poco de estas filosofías que están allá al otro lado del mundo y que son milenarias. Ellos nos llevan muchos años por delante, pero sin embargo están siempre al servicio de los demás. Y hay, como por ejemplo esto del Tao Te Ching, que también faltó un poquito a lo mejor de explicarlo, el taoísmo, el Lao Tse, son religiones que hasta el día de hoy están vigentes. No pensemos que por el hecho de que son muy antiguas, muy milenarias, ya no están. Sí, están ahí. Y hay gente nueva, gente joven, que se ha integrado, que siguen esta filosofía. ¿No es así, Patricio? Así es, Carlos. Claro, nosotros lo que hacemos acá en nuestro programa con esta sección, ¿cierto?, de grandes maestros, grandes filosofías, es un poco hacer una introducción de estos temas para que si al que le interese este libro, el Tao Te Ching, ahí están frases muy hermosas que se pueden analizar, que pues, si las interiorizas te pueden alivianar muchas cosas en tu alma. Están en este libro en forma de aforismo, de versos, y este libro lo puedes encontrar en muchas partes, en las ferias, todas las librerías, es como algo que es un bestseller. Entonces es un libro pequeñísimo y ahí la gente puede encontrar palabras de sabiduría milenaria y entender más acerca del Tao Te Ching. Ok. Bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí en esta mesa, ¿no es cierto?, de Misterios del Hombre y compartir estos conocimientos. Ricardo, Patricio, será hasta la próxima. Gracias por estar acá en Misterios del Hombre. Gracias a ti, Carlos. Un placer de haber estado nuevamente en este programa. Y a ustedes, amigos auditores, les decimos mil gracias, muchas gracias por acompañarse, por sintonizarnos cada vez que Misterio del Hombre está en el aire. Será hasta la próxima, si Dios quiere, nos reencontramos
en este mismo horario, queridos amigos, y este mismo día también, en el mismo dial, el día jueves y domingo. Hasta la próxima.